El desempleo tiene un impacto profundo en la salud mental de las personas y en Colombia esta relación es particularmente alarmante. A lo largo de los últimos años, especialmente tras la pandemia, se ha observado un aumento en los problemas de salud mental entre las personas desempleadas. Según datos recientes, los colombianos sin empleo presentan tasas más elevadas de depresión, ansiedad y pérdida de satisfacción en la vida. A nivel mundial, aproximadamente el 15% de los adultos en edad laboral sufren algún trastorno mental, lo cual también aumenta el riesgo de desempleo o inestabilidad laboral. En Colombia, la tasa de desempleo en agosto de 2024 fue del 9,7%, con aproximadamente 136,000 personas perdiendo sus empleos en ese mes. Esta cifra es crítica porque, según estudios globales, el desempleo prolongado agrava los problemas de salud mental. Los desempleados tienden a experimentar más ansiedad y depresión debido a la inestabilidad financiera y la pérdida de identidad y propósito que puede acompañar la falta de trabajo. Es crucial tener en cuenta que el desempleo no solo afecta directamente a la salud mental, sino que también existe un estigma en torno a los trastornos mentales en el ámbito laboral. Muchos desempleados, especialmente aquellos con problemas de salud mental previos, enfrentan dificultades adicionales para reincorporarse al trabajo debido a la discriminación y la falta de apoyo adecuado en sus entornos. Las cifras y el contexto subrayan la necesidad de un enfoque integral para abordar este problema. En el ámbito colombiano, además de la recuperación económica, es vital que se implementen estrategias de apoyo a la salud mental para quienes están desempleados, promoviendo un entorno laboral inclusivo y accesible para todos. Bienvenidas y bienvenidos a Tu Mente Sana, un espacio para hablar de salud mental. Hoy tenemos un programa súper especial porque recordemos que hay determinantes sociales que están afectando la salud mental de las personas. Y esos determinantes sociales están identificados, algunos de ellos, como la movilidad, la inseguridad, el desempleo. Hoy vamos a hablar del desempleo. ¿Cómo afecta el desempleo a quienes por primera vez salen a buscar empleo y no lo encuentran? O a quienes pierden un empleo, que son situaciones distintas, pero que afectan de manera directa su salud mental. Para hablar de este tema nos acompaña hoy el doctor Rodrigo Córdoba. El doctor Rodrigo Córdoba es médico psiquiatra, no solamente es representante aquí en nuestra Asociación de Psiquiatría de Colombia, sino también a nivel mundial. Doctor Rodrigo Córdoba, bienvenido. Representante, un gusto, una alegría estar en su programa, pero además quiero hacerle un reconocimiento público antes de empezar nuestros comentarios, y es su compromiso, su persistencia con los temas de salud mental. Creo que eso se lo tengo que reconocer. Vemos que muy juiciosa periódicamente, y cada vez vemos que por lo menos existe la visibilidad y una preocupación creciente por un tema que, como bien lo muestra y las cifras nos lo dicen, es absolutamente necesario abocarlo con el mayor compromiso posible. Muchas gracias, doctor Córdoba. Y es que tenemos que hablar de salud mental. Yo creo que mi mayor ilusión es que cada persona en nuestro país, independiente de la edad, del estado en el que se encuentre, de la situación socioeconómica en la que se encuentre, sea consciente de que una adecuada salud mental es lo mejor para lograr su proyecto de vida, y que un poco zafemos que cuando hablamos de salud mental no solamente estamos ligados al trastorno, ¿no? Entonces, bueno, es mi apuesta, es mi causa, y gracias de verdad por sus palabras. Doctor Rodrigo Córdoba, cuando uno habla de los determinantes sociales alrededor de la salud mental, a veces como que esos otros sectores dicen, no, qué pena, eso es del sector salud, vaya y pregúntele al Ministerio de Salud, vaya y dígale a la Secretaría de Salud, vaya y hable con el sector que le corresponde. Y uno dice, ¿será que esto es así? Con todo su respeto, representante, quiero hacer 3 premisas antes de empezar a hablar del tema. Lo primero es que para hablar de salud mental hay que hablar en primera persona. Es decir, la salud mental no es de los otros, es de nosotros, es de todos. Todos de alguna manera estamos sueltos. Segundo, que el equilibrio emocional también se rompe. Es decir, todos
así como tenemos molestias musculares, se nos puede fracturar un hueso, las emociones se pueden ver comprometidas en algún momento de la existencia. Y lo tercero es que no hay salud sin salud mental. Empecemos con esas premisas. Entonces, cuando uno empieza a ver y necesariamente precisar los temas, tenemos que diferenciar entre salud mental y enfermedad mental, o trastornos o desórdenes. Ambos absolutamente necesarios de ser abordados. Pero salud mental es la capacidad de los seres humanos de gestionar las emociones, de manejar las situaciones imprevistas, de enfrentar las situaciones que no esperaba. Eso es la capacidad de un ser humano sobre la que tenemos que trabajar, porque allí están los elementos básicos de la convivencia. Y los desórdenes y los trastornos, que a veces nos dicen que los psiquiatras no tienen pruebas biológicas. Es cierto, no tenemos pruebas biológicas. Nosotros no podemos sacar una muestra de sangre y decir, ese señor tiene depresión o bipolar o en fin. Lo que hacemos es que vemos que hay un cambio en el funcionamiento previo de las personas, hay unos síntomas, unas manifestaciones que están en una unidad de tiempo y esto compromete mi vida cotidiana, mi vida de pareja, mi vida laboral. En ese elemento nosotros identificamos la salud mental, las enfermedades mentales como una ecuación donde hay una carga biológica básica, hay un grupo gris que son los factores de riesgo, es decir, aquellos que más posiblemente pueden tener. Por ejemplo, el estudio de la Secretaría habla de riesgo y hay que medir, podríamos mirarlo como problemas y los desórdenes. Cuando nosotros vemos una ecuación donde está lo biológico, donde están las características de los individuos y lo social, todos los temas de los determinantes sociales y aún psicosociales cobra un factor muy importante y ese factor tan importante, el empleo, cada vez se vuelve una situación vigente, constante, por los fenómenos emocionales asociados y los síntomas o aún trastornos que se pueden asociar en ese proceso. Para poder seguir ahondando en este tema, quiero que miremos cómo estamos en materia de desempleo, qué es lo que está pasando en los diferentes grupos, en los jóvenes, en los adultos, en las mujeres. ¿Qué está pasando en materia de desempleo en nuestro país? Miremos. El mercado laboral en Colombia mostró señales mixtas con un leve aumento en la tasa de desocupación a nivel nacional, mientras que algunos sectores presentaron mejoras en la ocupación. Estos resultados reflejan tanto los desafíos como las oportunidades que enfrenta el país en términos de empleo, especialmente en sectores claves de la economía. Cifras claves según el DANE a agosto 2024. Tasa de desocupación nacional. La tasa de desempleo a nivel nacional alcanzó el 9,7%, un aumento de 0,4 puntos porcentuales en comparación con el 9,3% registrado en agosto de 2023. Tasa de desocupación en 13 ciudades principales. Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la tasa fue del 10,0%, también un aumento en relación al 9,6% del año anterior. Brecha de género en el desempleo. La tasa de desempleo para mujeres fue del 11,7%, mientras que para los hombres se fue del 8,1%, lo que revela una brecha de 3,7 puntos porcentuales. Población ocupada. En términos absolutos, el total de personas ocupadas a nivel nacional en agosto de 2024 fue de 23.418 millones, un aumento de 257.000 personas en comparación con agosto de 2023. Sectores que más aportaron al empleo. Las actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otros servicios aportaron 0,8 puntos porcentuales al aumento de la población ocupada. Comercio y reparación de vehículos contribuyeron con 0,7 pp y el sector de alojamiento y servicios de comida con 0,5 pp. Regiones con mayor desempleo. Las ciudades con mayores tasas de desocupación en el trimestre móvil junio-agosto 2024 fueron Quibdó con un 25,5%, Riohacha con un 16,4% e Ibagué con un 15,2%. El mercado laboral en Colombia sigue siendo volátil, pero los esfuerzos en ciertos sectores económicos están mostrando resultados positivos en términos de empleo. Sin embargo, el país debe continuar trabajando para reducir las desigualdades, tanto regionales como de género, y fomentar la creación de empleos de calidad. Vemos cómo el año pasado teníamos una tasa de desempleo en el primer trimestre cercana al 10%. Y este año aumentó a 11,3, es decir, incrementamos el desempleo en nuestro país.
Por tanto, doctor Córdoba, yo quiero preguntarle cómo afecta esa situación separando quienes por primera vez van a conseguir empleo y quien está en un empleo y lo pierde. Son características distintas. Entonces, sin duda, aquí vienen uno de los factores que nosotros hemos, quizás sobre lo que trabajamos y todos los que nos preocupa la salud mental, es la incertidumbre y la capacidad de gestionar la incertidumbre. Tanto desde los primeros que inician su vida laboral o que quieren empezar un camino en su vida personal por una de las rutas de lo que nos hace distintos, que es el trabajo, o quienes han tenido la estabilidad y los fenómenos asociados en la estabilidad de ello, como es la familia, los chicos, en fin. Entonces, sobre esa incertidumbre, si no tiene una capacidad de gestión, empiezan a aparecer lo que cuando nosotros empezamos a indagar, a hacer encuestas, a tomar fotos de la realidad, aparecen las primeras manifestaciones. Ansiedad, es decir, esa preocupación excesiva por lo que va a suceder, inquietud, las personas no se hallan, uno de los bombillos naranjas que se prenden, problemas con el sueño, síntomas depresivos, que no necesariamente es una depresión, pero sí es tristeza, sensación de desesperanza, de fracaso, de que el futuro se cierra y no hay posibilidades. Algunos hacen cuadros mayores, es decir, intentan disociar la realidad para intentar adaptarse a esos procesos, y allí vienen todas las manifestaciones asociadas. O hay conductas violentas, hay agresión, pero también puede ser el terreno abonado quien tiene ese estado de ultra alto riesgo a que haga una enfermedad como depresión mayor, trastornos de ansiedad generalizada, desórdenes de pánico, trastornos de estrés postraumático. Es decir, que el desempleo, cuando yo no tengo unas herramientas para gestionar todas esas emociones que se generan de ansiedad, porque la incertidumbre genera ansiedad, cualquier incertidumbre genera ansiedad, pues cuando yo tengo que pagar pensión de colegios, arriendos, servicios públicos, y venía de una estabilidad, pues de repente me quedo como en el vacío. Exactamente. Y eso es lo que se vuelve como un lugar donde pueden crecer todas estas manifestaciones. Pues en ese vacío es donde crece esa ansiedad, es donde crece la posibilidad de tener trastornos de pánico y también esa tristeza convertirse en depresión. Exactamente. Entonces, si te das cuenta, sabemos que lo biológico es importante, sabemos que las características, como son los individuos, es importante, pero esta ecuación la puede generar un desbalance y generar todo esto que sucede, los determinantes sociales, como tú lo planteas. Y hay varios determinantes sociales, pero el empleo, así como es un factor protector, es un factor de riesgo, el desempleo, muy importante para que se generen síntomas emocionales y se generen desórdenes mentales. Cuando un joven estudia, se gradúa y sale a buscar empleo, hemos tenido muchos casos que nos han llegado a nuestra oficina sobre frustración, y entonces la mamá viene y llora y dice, necesito hacer algo. Mi hijo está sumergido en una tristeza y se siente frustrado, siente que no valió la pena el esfuerzo que hizo. Claro, entonces surgen varios factores. La frustración quizás es otro de esos grandes factores de riesgo, la soledad es otro factor de riesgo, el aislamiento es otro factor de riesgo. Para trastornos y para comprometer, generar tensión, como diríamos en la concepción anglófona del estrés sobre la salud mental, es un factor, pero en ese sentido la frustración empieza a generar síntomas no solo en el individuo, sino en lo que termina siendo el entorno familiar. Entonces vemos cómo y de qué manera, por ejemplo, en el chico que te busca seguramente y en estos días con mucho más frecuencia, para encontrar un camino, para generar una necesidad de estabilidad en sus responsabilidades y en su necesidad de encontrar una autonomía o en ser soporte familiar, pero también en el que tiene un vínculo afectivo, el que tiene una serie de responsabilidades en su entorno familiar. En todos ellos termina siendo quizás uno de esos gatillos que traen
Y por eso es que cuando tú ves las cifras de salud mental, que tú que eres una estudiosa del tema, ves no solo las cifras locales, las de Bogotá, las del ministerio, y sacas una foto desde lejos, porque eso no son trastornos, dices, ¿cuántas de las personas se han sentido comprometidas su salud emocional? 65% a nivel nacional. En Bogotá, cifras muy similares, por encima del 60%. Entonces, ¿por qué? Porque estas personas, así como si tuviéramos una rasquiña emocionalmente, que a veces es difícil de describirlo como tal, pero empieza la sensación de desasosiego, la visión de desesperanza, frustración, y estos elementos, esos síntomas, esas manifestaciones, es lo que terminamos viendo que repercute sobre cifras más impactantes, específicamente en salud. Entonces vemos cómo se ha incrementado tasas, por ejemplo, dramáticas, como son las tasas de suicidio, tasas dramáticas como son los niveles o los aumentos de las cifras de depresión, trastornos de ansiedad y más. Y ahora le introduzco otro tema, representante Olga Lucía. ¿Qué pasa con quienes tienen un trastorno y cómo pudiéramos generar aún políticas, ni siquiera para que tenga un oficio, pero para que tenga un trabajo, una relación, pero un oficio? Quizás allí el empleo termina siendo un motor de una transformación social terapéutica y un protector en términos de salud terapéutico. Bien, yo quiero que miremos unos casos, unas historias de vida que hemos identificado. Miremos estas historias de vida. Yo me gradué de Ciencia Política en la Universidad del Bosque a finales del 2022. Pues esto ha sido un mar de emociones, de muchos subes y bajas que han venido pasando en este camino, ya que pues cuando uno está recién graduado, uno tiene muchísimas expectativas laborales, muchísimas expectativas sobre el mundo. Yo tuve la fortuna de que en el lugar donde yo hice mis prácticas, tuve como mucha conexión con el tema. En un inicio me motivó bastante y ahí estuve durante un año trabajando en una consultora de asuntos públicos y pues fue una buena experiencia en la cual se terminó el contrato y pues yo ahí de nuevo salí a seguir buscando nuevas ofertas. Claro, la salud mental ahí se ve impactada fuertemente, pues porque el trabajo es una de esas grandes categorías que como seres humanos nos motiva día a día y nos mantiene en una estabilidad mental y emocional. Entonces ha sido fuerte, han sido momentos en donde inclusive he dudado de mi valor como persona. Sí llegué a sentir como por una semana unos síntomas demasiado fuertes de estrés y ansiedad que me empezaron a causar como un tipo de alergia. Siempre he cuidado muchísimo mi salud mental y emocional porque me parece que es mi equilibrio, que si no estoy equilibrada y no puedo estar equilibrada ni en mi familia, ni en mi trabajo, ni nada. Pero eso sí es una categoría muy importante de la vida que causa desesperación, ¿sí? Frustración. Yo creo que esa es la palabra que más define esa situación del desempleo, la frustración. Hace un año me gradué de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad La Gran Colombia. Fue una carrera bastante dura, ya que estudié la mitad de mi universidad en pandemia, por lo que el proceso pues, para completarla fue bastante complicado, pero al final pues, fue satisfactorio. Y pues actualmente ando en la búsqueda de un empleo relacionado a lo que estudié. La verdad sí ha sido un proceso bastante complicado, como recién egresada y contando la experiencia que tengo con mis prácticas. Este paso ha sido un poco difícil, llegar a resultar satisfactoriamente en un proceso de selección que esté concordando con mi carrera y con lo que yo estudié, ya que me ha tocado trabajar de pronto a empresas que no es 100% lo que yo estudié y digamos a lo que me quiero enfocar. Entonces sí ha sido complicado. Siento que lo principal que me ayuda es hablar sobre la situación, entender que esos sentimientos a veces negativos o de frustración o decepción, pues también los compartimos con demás, entonces como recibir ese apoyo de más personas que pasan por lo mismo.
Bueno, queda la sensación de preocupación, ¿no? Porque cómo empieza cada día a sentirse ese desasosiego y termina afectándome, ¿no? De manera directa y también a mi familia. ¿Qué decirle, doctor Córdoba, a estas personas y a sus familias? Los seres humanos, por esa vieja visión estigmática, tenemos una dicotomía entre el cuerpo y la mente. Por fortuna, cada vez esa brecha se cierra y tenemos una visión mucho más integrada, mucho más monista, de que el cuerpo y la mente son una unidad. Pero los seres humanos tendemos y si somos hombres, y si tenemos alguna responsabilidad, a negar las situaciones emocionales. A decir, no, pero a mí no, eso no es nada, es que la época, la lluvia, en fin. Eso no es conmigo. El invierno, eso no es conmigo. Y ese es el primer mensaje fuerte. Eso es con todos, eso es de todos. Entonces, aprender a reconocer que el equilibrio emocional también se rompe es importante. Y cuando se tiene una afrenta, una situación de tensión tan marcada como es la incertidumbre que se puede transformar en desespero de no encontrar un camino, trae manifestaciones. Muchas veces es importante intentar manejar la ansiedad de una manera propia, importante persistir, intentar encontrar un camino, siempre habrá un camino, pero lo tercero es que si esto se hace duradero, persistente, disfuncional, es decir, alguien que dure 4 noches sin dormir es alguien que va a estar muy mal, indefectiblemente, porque eso es una necesidad básica de los seres humanos. Hay que buscar ayuda, donde fuese posible. Entonces, no, pero es que yo ya no tengo aseguramiento, no, pero es que mire todo lo que está pasando. Siempre habrá un lugar, una escucha, un teléfono, un hospital, en algún lugar donde pueda encontrar ayuda. Busque ayuda. Hay que buscar ayuda. Y tenemos que dejar la pena, el miedo, el temor. No, hay que la vergüenza. Es que me da pena, es que no he conseguido empleo y mi familia, y entonces la presión que se siente al interior de la familia. Pidamos ayuda. Pero es que no tengo ya EPS, no, pero es que usted tiene la posibilidad de ir a un hospital público. Y en un hospital público le dan la cita. Si es una urgencia porque estoy en una crisis emocional, también lo atiende en un hospital público. Es decir, siempre hay un lugar para ser atendido. Así que pide ayuda, no te dé pena, no te dé vergüenza, pide ayuda. Siempre hay una mano para ti. Vamos a ir a la calle, doctor Córdoba, a preguntarle a la gente, ¿usted cree que el desempleo afecta a la salud mental? ¿Cómo siente que afecta a la salud mental el desempleo? Por la necesidad de la gente de estar buscando el beneficio, buscando un ingreso. Hay personas que de verdad se desesperan por no encontrar nada de donde, inclusive para llevar un bocado o un alimento a su casa. La entidad donde trabajo, uno ya conoce muchos casos y hay mucha sociedad en estos momentos que está muy mal. Indiscutiblemente, porque la presión, el estrés que causa no tener recursos para solventar sus deudas o sus responsabilidades, indiscutiblemente afecta. Esa presión sobre la cabeza afecta. Por supuesto que sí. Yo estuve desempleada en el mes de abril y yo sentía que no tenía tranquilidad mental porque tenía que pagar arriendo, servicios, comprar comida. Tengo responsabilidad de mi mamá y un hermanito especial, más los medicamentos. Y si tú no tienes una fuente de ingreso, pues nada funciona. Sin dinero no funcionan muchas cosas. Porque los gastos, la presión, la que tiene que llevar para sostener a la familia, más que todo a los hijos, básicamente sería por eso. Doctor Córdoba, ¿cómo hacemos para que en la política pública tengamos la posibilidad de trabajar más articuladamente los determinantes sociales que afectan la salud mental? Representante, hay una política. Yo creo que lo importante, y eso mejor que nadie lo sabes tú,
hay una política, que las políticas no deben ser letras muertas, sino las políticas tienen que ser acción. Tenemos que generar reacción sobre la acción. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hay unos ejes como una mano. Y si se da cuenta, allí muy claramente concibe que es cierto que hay que aprender a hacer ejercicios de convivencia, a gestionar esos momentos de incertidumbre, a encontrar caminos, que hay algunas razones que pueden prevenir las enfermedades, algunas, porque algunas, por más que se quiera, es complejo por la carga biológica, que hay que tener unas rutas integrales de atención, que aquellos que tienen la enfermedad y han tenido consecuencias tenemos que acogerlos con programas dirigidos y especiales donde no solo el empleo, aún los oficios son útiles, pero quizás y en eso usted ha sido una líder, la transectorialidad, es decir, la salud mental no es, como lo decía inicialmente, de la Secretaría de Salud, del Ministerio de Salud. La salud mental es un compromiso de todos. Entonces, sin duda, si nosotros logramos impactar esos múltiples determinantes sociales, así sea en menor escala y pocos, vamos a cambiar definitivamente las repercusiones sobre la salud mental. Entonces, creo que trabajo, vivienda, seguridad, todos esos son factores que seguramente, si hay una vía expedita, vamos a encontrar mejores resultados en salud mental. Trabajo transectorial. La transectorialidad, nosotros estamos acostumbrados a escuchar la intersectorialidad y es el trabajo articulado de cada uno de los sectores. Cuando hablamos de transectorialidad es encontrar nuevas respuestas entre los sectores frente a la problemática que vemos en el territorio, en las familias, en un individuo, en la comunidad. Por eso tenemos que seguir, es decir, hay que seguir luchando para que logremos la transectorialidad y que cada sector y que cada persona entendamos que la salud mental es de todos, que no es de quien está padeciendo un trastorno, no, es de todos y de todas. Se nos acaba el tiempo del programa, doctor Córdoba, y antes de irnos, pues quiero darle las gracias por estar siempre dispuesto, porque siempre al llamado está presente, porque nos va a acompañar en nuestro gran foro del 23 de mayo, de Foro Nacional de Salud Mental. Gracias, de verdad, y un mensaje final para las personas que nos están viendo frente al desempleo. Si le parece, representante, terminemos por donde empezamos. El equilibrio emocional también se rompe. No hay salud sin salud mental. Si todos aprendiéramos a reconocer este tipo de situaciones, seguramente no solo viviríamos mejor, sino generaríamos factores protectores a nuestra salud física. Así es. Todos tenemos que ver con la salud mental, todos y todas. Y los diferentes sectores, cuando hablamos de determinantes sociales, tienen relación con la salud mental. Tenemos que, además, hacer conciencia de que cualquier día podemos tener una dificultad, una crisis, una pérdida, algo que nos pueda generar un manejo de emociones que nos cueste, ¿no? Y por eso hay que hacer conciencia y decir, bueno, me quebré, necesito recuperarme, necesito pedir ayuda, quiero un consejo, voy a desahogarme, quiero hablar, porque a veces ni siquiera hablamos. Así que la invitación es a que hablemos, a que podamos comunicarnos, a que podamos pedir ayuda, a que seamos conscientes de que nos puede pasar en algún momento, de alguna manera, cualquier dificultad. Hay que saber gestionar las emociones y para eso también hay que aprender. Entonces, vamos todos y todas a aprender cada día más de la salud mental. Muchísimas gracias por acompañarnos a tu programa, Tu Mente Sana.